Bienvenidos a otra clase de los libros de la Biblia. Hoy vamos a ver el libro de los jueces, pero primero vamos a orar. Muchas gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ayúdanos, por favor, a aprender cada vez a ser más obedientes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerdan que antes de morir Josué retó al pueblo de Israel y también nos retó a nosotros. Les dijo así: por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Sirve únicamente al Señor. Elige hoy mismo a quién servirás. Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Pero saben, después de que murió Josué, el pueblo de Israel no eligió servir al Señor, sino que eligieron la idolatría una y otra vez. De hecho, 2 veces en el libro de los jueces nos dice así: en esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Y vuelve a decir lo mismo en el capítulo 21, porque el pueblo de Israel se caracterizó por eso. Cada quien decidió lo que le parecía correcto. A mí me gusta la idolatría, así me llevo bien con los vecinos idólatras, entonces voy a ser idólatra. Y caían en la idolatría. Y llegaba a ser un problema tan grande la idolatría que Dios mandaba a otros países, otros pueblos, que vinieran y pelearan en guerras contra Israel, e Israel perdía. Y luego los trataban como siervos, como esclavos, los maltrataban, les robaban su comida, les quitaban sus terrenos, sus posesiones, se robaban a sus hijos. Y después Israel se arrepentía. Y después Dios mandaba un juez que los liberara. Tal vez hoy día no diríamos juez, tal vez hoy diríamos un héroe, un líder, un capitán, un rescatador. Pero pues en la Biblia los nombra jueces. Entonces en el libro de jueces una y otra vez vemos este mismo ciclo. 12 o 13 veces vemos que el pueblo cayó en pecado, luego Dios los castigó con servidumbre o esclavitud. Luego, después de un tiempo de sufrir, pedían que Dios los rescatara. Dios llamaba a un juez que los rescatara y él los liberaba. Y entonces un tiempo, mientras vivía ese juez, servían al Señor. Y después de que moría el juez, otra vez caían en pecado. Y una y otra vez, 12 o 13 veces, cayeron en este ciclo. Y en esta clase pues solamente vamos a mencionar los nombres y algo muy breve de cada uno de estos jueces que tuvieron. Y déjenme solo mencionar que no siempre era todo el país de Israel el que sufría, ni tampoco el juez a veces gobernaba sobre todo el pueblo de Israel, a veces era una región. Sin embargo, la Biblia nos menciona 12 de estos jueces y les voy a mencionar los nombres de ellos. Otoniel fue el primero de los jueces y él fue un guerrero muy valiente que rescató a Israel del enemigo. Ahod fue conocido porque él tuvo una espada de 2 filos con el cual venció a un rey que era muy idólatra y así logró una gran victoria para Israel. Eso fue lo que hizo Ahod. Después de él estuvo Samgar. Samgar usó una aguijada que se usa para guiar a los animales grandes para destruir a 600 filisteos y así liberar a Israel. Débora fue la que dirigió al pueblo de Israel a tener una gran victoria contra Sísara, y ella escogió a Barak como el capitán del ejército que iba a pelear, pero Barak no estuvo dispuesto a ir a la guerra sin que Débora lo acompañara. Entonces Débora fue con él, y en realidad Dios le entregó la victoria a otra mujer que se llama Jael. Todas estas historias que les estoy mencionando las pueden leer de manera completa en la Biblia para conocer la historia total. En otra ocasión Dios escogió a Gedeón para rescatar al pueblo de Israel y él no tenía muchos deseos de ser el líder, él tenía mucho miedo, no tenía confianza que Dios de verdad lo iba a ocupar. Y Gedeón le puso varias pruebas a Dios para saber si de verdad Dios lo había llamado. Por fin se convenció y después Dios le puso unas pruebas y lo hizo que el ejército grande lo redujera a solo 300 y con 300 soldados Dios le dio una gran victoria. Otro juez que la Biblia menciona es Tola, y la Biblia solamente nos dice que fue juez por 23 años, no sabemos más de él. Jair también fue un juez que la Biblia nos dice muy poquito sobre él.
pero sí nos dice que tenía 30 hijos, que cada uno montaba en su burro, y había entonces 30 burros, y cada hijo era dueño de una ciudad. Entonces su familia tenía 30 hijos, 30 burros y 30 ciudades. Eso es todo lo que la Biblia nos dice acerca de él. Después hubo otro juez que se llamó Jefté y Dios le dio una gran victoria contra los amonitas. Y después él, sin querer queriendo, dedicó a su hija al Señor, o se la entregó al Señor, o la sacrificó al Señor, no sabemos bien, pero como Dios no permitió que Abraham sacrificara a su hijo Isaac, yo en lo personal pienso que se la dedicó para que sirviera al Señor toda su vida. Y esa es la historia de Jefté, que nos deja con más preguntas que respuestas. Al igual que Jair, Ibzán tuvo 30 hijos, pero la Biblia también nos dice que tuvo 30 hijas. La Biblia no siempre menciona cuántas hijas tenía algún personaje bíblico, pero en el caso de Ibzán nos dice que tenía 30 hijos y 30 hijas. Y él se encargó de buscarles pareja para que se casara cada uno de ellos. Y eso es lo más famoso de Ibzán. De Elón también solamente sabemos que fue juez por 10 años y no sabemos otros detalles de él. Abdón tenía 40 hijos, 30 nietos y tenían entre ellos 70 burros y cada uno andaba montado. No tenían que caminar, pero tampoco sabemos muchos detalles de él. Y pues el último juez quizá sea el más famoso, Sansón. Él fue un hombre que Dios escogió desde antes de que naciera y fue muy, muy fuerte y Dios le dio muchísimas victorias a Sansón. Pero ¿saben qué? Había un problema en la vida de Sansón. A él le gustaban las mujeres. Y por ganar a las mujeres o conquistar a las mujeres o agradar a las mujeres, él cayó en muchos pecados y errores, hizo muchas cosas que no debió hacer y finalmente perdió su fuerza y terminó como preso de los filisteos. Pero al último él se arrepintió y le pidió a Dios que restaurara su fuerza y al último él pudo derrotar a muchos filisteos al tumbar un gran edificio donde se estaban reuniendo para adorar a sus ídolos y para burlarse de él. ¿Y qué podemos aprender nosotros en este libro de Jueces? Pues que debemos de tener cuidado y no caer como los israelitas en ciclos de pecado, de que repetimos y repetimos los mismos pecados y después nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios y al ratito otra vez el mismo pecado. Es mejor que no hagamos así, porque los israelitas sufrieron mucho y nosotros también podemos tener muchas consecuencias si tomamos la decisión de ser así. Es mejor que tomemos la decisión que tomó Josué de servir al Señor junto con nuestra familia y de no hacer como hacían los israelitas en el tiempo de los jueces. Pero bueno, así termino mi resumen del libro de Jueces y vamos a repetir los nombres de los libros que hemos aprendido hasta ahorita. ¿Están listos? 1, 2, 3. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué y Jueces. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga.